Hola, apreciados hermanos, nuevamente sean bienvenidos a esta clase de Historia del Antiguo Testamento. Ya vamos a ingresar a lo que es la clase número 4 en esta continuación de el libro de Josué, y para eso quisiera por favor que vayamos a capítulo 1, ¿no? Versículos 1 al 9, y vamos ya a dar una introducción a esta parte. Yo quiero por favor con todo que vayan por favor a sus Biblias y también vean las presentaciones que estamos aquí dando en esta página para poder nosotros continuar. Dice la escritura en Josué capítulo 1:1 en adelante. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Versículo 4. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Versículo 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para poder obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bueno, estos versículos, hermanos, nos van a dar la apertura a lo que concierne ya en esta clase número 4 y ya ingresar al análisis de la exposición del libro de Josué. Y para eso vamos a seguir las presentaciones. El capítulo 1 al capítulo 5 tiene mucho que ver con la invasión de Palestina, ¿no es cierto? Y la forma de cómo Dios dio la apertura para esta conquista. Pero ya ingresando a lo que es el capítulo 1 en sí, vemos, hermanos, que la promesa y la comisión de parte de Dios a Josué es evidente en estos versículos. Vemos que en los primeros 9 versículos Dios está hablándole, el Señor le está hablando a Josué, y Josué lo único que hace es escucharle, como dice la Escritura. Y vemos que su selección como sucesor, vemos ahí que fue antes de la muerte de Moisés. Su elección como sucesor de Moisés, vemos que fue antes de la muerte de Moisés. Entonces, lo que vemos en estos versículos, como vemos en el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, dice el versículo 1 acá. Vemos que Josué era uno de los siervos de Moisés. Todo lo que aprendió este hombre, este ejemplo, Josué, todo lo vio, todo lo experimentó. El testimonio, la convicción, la misma vida de fe lo aprendió de Moisés. Entonces vemos que era un gran caudillo, pero aprendió a servir, vemos en versículo 1. Ya llegando al versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse, dice, para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, dice el versículo 2. Vemos que en este versículo él aprendió la paciencia. Miren, qué interesante mirar de que Josué sirvió a Moisés aproximadamente 40 años. Era un hombre que totalmente su temperamento, su paciencia, era un hombre que tenía un temperamento totalmente largo, un hombre que aprendió a esperar en Dios, a confiar en Dios, un hombre que soportó, y recuerden la condición de Israel, a pesar del pecado, a pesar del desánimo, a pesar de la desobediencia, a pesar de las frustraciones que como todo líder puede haber tenido, pues Josué era un hombre que aprendió a tener una total paciencia, ¿no? A esperar en Dios. Versículos 3 al 4 vemos que
También él aprendió a la dependencia, dice los versículos 3 y 4. O sea, su responsabilidad fue conquistar la tierra de Canaán y él con su persona, su responsabilidad era llegar a la tierra de Canaán. Era un hombre totalmente enfocado, era un hombre responsable, era un hombre totalmente diligente. Y vemos que la geografía de dónde van hacia la tierra de Canaán era un tiempo totalmente largo, era el lugar indicado para poder experimentar una de las experiencias grandes que tiene para el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, a través de Israel. Vemos también, hermanos, que en todo lo que él quiso lograr, en todo lo que él se propuso llegar a la tierra de Canaán, vemos que hubo tiempos de desánimo en caminar, en el peregrinaje. Evidentemente, el hecho de querer conquistar toda la tierra de Palestina, pues para los israelitas no lo logró por el mismo hecho de que hubo algunos hombres, ustedes recordarán, estábamos viendo, pero también vamos a mirar más adelante, de que no todos los filisteos, los cananeos fueron echados, exterminados de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que en un sentido Jesucristo, Jesucristo al venir a la tierra y con su predicación, no solamente en ese lugar allá en Palestina, no solamente allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, sino que su predicación se extiende a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces vemos que Dios a través de Jesucristo quiere cumplir y quiere extender el evangelio no solamente a una sola región local, sino que quiere llegar a todos los lugares, ¿no es cierto?, posibles. Vemos también de que, número 4, que él aprendió a confiar en el poder de Dios, dice los versículos 5 y 6 aquí. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, dice, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados, dicen estos versículos 5 al 6. Vemos de la misma manera ya en el punto número 5 que aprendió a cómo hacer la voluntad escrita en los versículos 7 al 9 nos menciona esto. Solo te pido, dice, que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche y cumple con cuidado, dice todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito, dice estos versículos hasta el 9, acaba de mencionar esto. Y vemos, hermanos, que él aprendió cómo hacer la voluntad. Evidentemente vemos que la promesa se da y de parte de Dios da este ánimo, esfuérzate y sé valiente. Y vemos de que el poder de Dios, como dice en el versículo 7, iba a estar con ellos. Y evidentemente siempre hubo una condición, siempre y cuando haya una obediencia. Asimismo vemos que la presencia de Dios en el versículo 9 iba a estar evidente ahí, cuando dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué bendición contar con este respaldo, con esta bendición de contar con la misma presencia de Dios en este caminar, en esta profesión de hijos de Dios. Vemos asimismo, hermanos, ya yendo a los versículos 10 al 15, versículos 10 al 15 podemos observar ya en pantalla, vemos de que los mandamientos de Josué a los oficios que se iba a comisionar en aquella época, versículos 10 al 15, dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor te ha dado como herencia. A los rubenitas, a los gaditas y a las tribus de Manasés, Josué les mandó. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios del Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al oeste del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, dice, miren, les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra
que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Bueno, no vamos a estar leyendo versículo por versículo en este curso lo que concierne a esta parte del Antiguo Testamento, parte 3, pero sí vamos a estar viendo algunos aspectos relevantes y más que todo que nos van a ayudar en este aspecto importante, ¿no es cierto? Vemos que la provisión de la tierra, en este caso el maná no había terminado todavía, no podían guardar el maná y evidentemente pues Dios iba a estar con ellos y como nos menciona también el libro de Números, capítulo 32, 16 del 32, las 2.5 tribus tenían que tomar las primeras filas de la batalla, ¿no es cierto? Era la parte de cómo Dios estaba ya dando una organización para ellos y para poder incursionar. Asimismo vemos, hermanos, número 3, que Josué recibió el apoyo de la gente. Ya en los versículos 16 al 18 encontramos que ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté, dice, contigo. Miren, como estuvo con Moisés, cualquiera que se rebele contra tus palabras, o que no obedezca a lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Vemos que tuvo el apoyo, el aval de parte de Dios, pero también de parte de su pueblo, ¿no es cierto? Acá. Y asimismo vemos, como acabamos de mencionar, evidentemente tuvo que haber una condición. Y esta condición tiene mucho que ver con la obediencia, con la fidelidad, con el compromiso que estaba mostrando el pueblo, en este caso para con Dios mismo, ¿no es cierto? Debía haber una obediencia, un sometimiento a Dios, y evidentemente esto tenía que ser evidente, ¿no es cierto? Ya llegando al capítulo 2, apreciados hermanos, capítulo 2, ya estamos en el libro de Josué, en el capítulo 2, vemos la historia de Dao y los espías, y vemos ya en estos versículos, voy a leer los primeros versículos. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado, dice, esa noche en la ciudad para reconocer al país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa afuera, dice, echa afuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías les respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido, dice, entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Miren, qué bendición, qué, qué experiencia ver de que Dios estaba en todo este proceso. Y como vemos ahí, hermanos, la comisión de los espías se ve evidente en el versículo 1, versículo 2 al 7. Vemos que iba a haber una protección de los espías por medio de Rahab, y evidentemente también encontramos, hermanos, que el entendimiento sabio de Rahab por poder cubrirles, por poder ayudarles a estos espías. Y la promesa de los espías de Rahab encontramos ya en los versículos 12 al 21, ¿no es cierto? En donde encontramos de que Dios iba a estar con ellos, ¿no es cierto? Versículos 12 al 21.
Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia. Como yo lo he sido con ustedes, quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte, dice. Entonces, al, al, al hecho de Rahab comentarles esto a los espías, vemos en los versículos 14, hay una respuesta. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este, este país, ¿no es cierto? Vemos de parte de ellos, pues hay una respuesta de misericordia. Esta palabra misericordia viene de un hebreo que es Gesed, misericordia, que era lealtad al pacto de Dios con nosotros, ¿no? Y vemos que es un término utilizado en este contexto que estamos observando en esta oportunidad. Entonces vemos, ya llegando al capítulo 2, versículos 22 a 24, vemos que los espías vuelven a Josué, entonces, y mencionan de cómo les fue. Los hombres que se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad, dice, los había buscado por todas partes, dice Josué 2, 22 al 24. Los había buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso, bajando de las montañas, vadearon al río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor te ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes también tiemblan de miedo ante nosotros. Qué interesante encontrar, ¿no?, la experiencia gratificante de contar con Dios y la forma de cómo Dios estaba guiándoles y dándoles la fortaleza a los espías y con qué reporte llega hacia Josué. Entonces ya llegamos a lo que es el capítulo 3, vemos de cómo Dios iba a darles esta invasión, esta forma de poder llegar a Canaán, ¿no es cierto? Ya en el capítulo 3 vemos el cruce del Jordán, y vemos ya en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice la escritura. Y quiero, por favor, hermanos, que también estén con sus Biblias, por favor, quiero que vayan y sigamos, ¿no es cierto?, en Josué, capítulo 3, versículos 1 en adelante que estamos mencionando. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y dirigieron, dice, hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que le llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes ha pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia, dice, miren, entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a entregarte ante Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales, versículo 8, la siguiente orden a los sacerdotes que llevan la arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del Jordán, entonces Josué los israelitas, acerquen mucho lo que Dios les. Y añadió, ahora que Dios vive estará en medio de ustedes y que seguro que sus los quiteos, los greseos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando muro, dice, mire. Esta es la forma de cómo Dios les da la forma organizada para poder cruzar, y vemos que, como dicen estos textos, pues
Vemos la consagración para cruzar, ellos debían purificarse, ellos debían consagrarse, ellos debían estar bien delante de Dios. Y evidentemente, bueno, de paso les digo que todos los eventos, todos los milagros, todos los hechos de sanidades, de aspectos extraordinarios que vemos a través del obrar del Espíritu Santo en toda la Biblia, son cuadros del poder de Dios, son cuadros donde vemos que nuestro Dios es un Dios poderoso y que Él actúa de esta forma para manifestarse a su pueblo, ¿no es cierto? Y para mostrarnos la divinidad, mostrarnos la autoridad, mostrarnos la soberanía que Él tiene sobre las demás naciones. Entonces ya llegando a los versículos 14 al 17 vemos el cumplimiento de cruzar, ¿no es cierto? Y evidentemente encontramos ya en los versículos que acabamos de leer, ya los versículos eh, en adelante, versículos 17 en adelante, la forma de cómo también se evidencia este milagro que acabamos de mencionar. Pero ya vemos algunos aspectos, podemos apreciar en pantalla los factores sobrenaturales que ocurrieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos en el capítulo 3, hermanos, versículos 13 al 15. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda tierra, pongan en pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro, dice, miren. Estos versículos, hasta que va hasta el versículo 15, habla evidentemente el evento que ocurrió como se predijo, ¿no es cierto? Y evidentemente vemos en el versículo 15 que el tiempo del evento fue preciso, como pueden observar ahí, dice que las aguas se detuvo por un largo tiempo y el fondo del río se secó inmediatamente. Bueno, Dios actúa, Dios estaba detrás de este milagro y vemos que Dios, viendo la obediencia, viendo el compromiso de Josué, viendo la fidelidad que en estos momentos estaba a cargo de Israel, pues a través de Moisés vemos de cómo Dios estaba obrando con ellos, ¿no es cierto? Y todo fue algo recíproco de parte de Dios. Entonces ya vemos que el fondo del río dice que se secó inmediatamente. El río volvió, dice, a su caudal original tan pronto como cruzaron y también salieron los sacerdotes. Eso lo dice en 3:17. Nos dice, por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Qué interesante ver a nuestro Dios actuar y ver cómo Dios estaba llevando a su pueblo a concretar lo que Dios estableció, ¿sí? Ya llegando al capítulo 4, hermanos, vemos la conmemoración del cruce, ¿no es cierto? Cuando dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente el lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloque en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió, dice, a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus, y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue, dice, al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes en el futuro cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas estas piedras para nosotros estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente, dice, de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus. Las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río. Se detuvieron los sacerdotes que llevaban al arca pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy, dice
estos versículos. Podemos ver, hermanos, que 12 hombres escogidos para llevar 12 piedras del río fue el mandato, ¿no es cierto?, de parte de Dios, de parte de Josué. Vemos de la misma manera que Josué dice, amontonó 12 piedras en ese mismo lugar. Vemos el reposo, bueno, un repaso de los acontecimientos generales, ¿no? De los versículos 10 al 18, y vemos que las piedras fueron llevadas a Gilgal, ¿no es cierto? Y vemos ya versículos 21 al 24 los propósitos de las piedras en ese lugar, como acabamos de leer en este capítulo, para poder recordar que Dios había permitido concretar y Dios había ejecutado esto y que ellos pasaron, gracias a la bendición de Dios, pasaron por ese lugar y vieron pues la obra de Dios. ¿Cómo se efectuó la división de las aguas? Es una pregunta que siempre eh, se ha planteado, se ha comentado, hay siempre esta inquietud de parte de muchos en la iglesia. Y hay varias hipótesis, ¿no? Hay varias hipótesis, pero lo que podemos manifestar al respecto es que Dios es posible que utilizó un embalse entre los acantilados cerca del Adán para detener el agua. Es las hipótesis que se establecen, ¿no? También hay otra hipótesis, por ejemplo, que un movimiento sísmico propició para realizar este milagro, como se manifiesta en Salmos 114, versículo 6. Entonces, lo que podemos ver en este punto, hermanos, como dice la Escritura, es que, eh, bueno, Dios estaba obrando acá, ¿no? No fue algo que tal vez Dios utilizó otro medio o algo para poder concretar su milagro, o tal vez como vemos aquí, pues no fue tal vez posible por un movimiento sísmico. Vemos que Dios bendijo, Dios estaba para poder llegar a concretar esta invasión, este punto, ¿no? Importante dentro de Dios. Dios estaba obrando, hermanos. El Dios que tenemos es un Dios que actuó mucho en el Antiguo Testamento y como dice el libro de Hebreos, recuerden, ya en el capítulo 1, versículos del 1 adelante, que Dios habló, dice, en otros tiempos de los padres por los profetas. Dios utilizó a los padres, Dios utilizó a estos grandes hombres en el Antiguo Testamento, pero la forma de cómo Dios se manifestaba no solamente era a través del aleo, del hablar, ¿no es cierto?, sino que también Dios se manifestó a través de sueños, a través de visiones, a través de milagros. Y este milagro que vemos acá, pues es una forma de concretar el poder de Dios, de manifestarse en ese contexto a su pueblo, a Israel, y que puedan ellos observar y confiar que este Dios que ellos tenían era un Dios totalmente importante, ¿no? Vemos también, hermanos, que Elías y Eliseo hicieron el mismo milagro en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 8, y sí, en realidad hay que explicar el uno naturalmente, hay que ver que estos milagros evidentemente tuvieron un contexto totalmente distinto, propósitos totalmente distintos, pero dentro de estos eventos vemos que el obrar del Espíritu Santo, el obrar de parte de Dios, pues era manifiesto. Dios estaba actuando en esto, pues el poder de Dios era el que estaba detrás de todo, de esta manifestación milagrosa, como dividió las aguas. Ya llegando ya, hermanos, al capítulo 5 del libro de, de, de Josué, ¿no es cierto? Capítulo 5 podemos ya ir un poco para observar, vayan por favor conmigo. Versículos 1 al 9. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, dice la Escritura, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a preparar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot.
realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto y que habían muerto en el desierto, todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Y evidentemente esto es la circuncisión después del cruce. Vemos en estos aspectos que, versículos 1 a 9, vemos la renovación de la circuncisión, como ustedes pueden apreciar ahí, y su ejército estará incapacitado de 2 a 5 días en territorio enemigo. Evidentemente la obediencia requería fe en estos precisos momentos, y vemos que la razón, hermanos, de su importancia era que fue dada por Dios, ¿no es cierto?, este mandamiento. Evidentemente la circuncisión estaba simbolizando la separación, el adulterio, la fornicación, la sodomía. Todo tenía símbolos espirituales, ¿no es cierto?, en lo que podemos apreciar acá. Ya llegando al versículo 10 en adelante encontramos el punto número 2, que fue la celebración de la Pascua, ¿no es cierto? En el versículo 10, el tiempo de su llegada fue preciso, fue la tercera Pascua en su historia, ¿sí? Y es interesante ver de que la apropiación de los productos de la tierra, como menciona en Deuteronomio 8:8, vemos de que Dios no paró el maná cuando Israel lo despreció. Eh, lo paró porque había recursos naturales. Y vemos que ya en los versículos 13 al 15 vemos el comandante divino que era Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces encontramos aquí, hermanos, que es interesante el hecho de que Dios no paró el maná cuando Israel lo despreció, ni cuando la generación de incrédulos salió de Cades, Barnea, si se acuerda, lo paró porque había otros recursos que Dios había prometido. Y evidentemente vemos de que ya en los versículos 13 al 15 del capítulo 5, 13 al 15 capítulo 5, cierto día Josué, que acampaba, dice, cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, estaba, dice, en mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿es verdad de los nuestros o del enemigo? ¿Es usted de los nuestros, del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué dice, se postró rostro en tierra y se preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar en que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Nos hace recordar la historia cuando Moisés también estaba en el desierto, ahí cuando Dios se manifestó en la zarza ardiente, recuerden, y Dios le había dicho también, quítate las sandalias, quítate porque este lugar es un lugar santo, como acabamos de apreciar en estos versículos. Muy bien, hermanos, vemos que antes del día de la conquista encontramos todos estos aspectos pormenores que nos ayudan a entender de que hubo una preparación, hubo una organización. Evidentemente, el mismo hecho de cruzar el Jordán, había un tiempo de consagración, de purificación. Cruzaron gracias al poder de Dios, y después de cruzar el Jordán vemos también de que dejaron ahí un recuerdo para recordar de que por ahí Dios les permitió pasar, y vemos ya llegando al capítulo 4 y el capítulo 5 la forma de cómo Dios también permite que haya un tiempo de frescura, permite un tiempo de renovación, un tiempo de acercarse a Dios. Yo creo que, hermanos, siempre vamos a mirar eso, ¿no? Debemos renovar nuestras vidas, debemos acercarnos a Dios, debemos tener tiempos en donde vamos a meditar, vamos a reflexionar en nuestra relación con Dios. Y evidentemente, cuando uno tiene confianza, cuando uno tiene obediencia a Dios, vamos a encontrar también una celebración al final, ¿no es cierto? Y eso es lo que encontramos en este caso, en la historia de Josué. Vamos a quedarnos en este punto, y luego vamos ya a ingresar a la conquista en la siguiente lección. Y quiero nuevamente, hermanos, animarles a que por favor sigamos la lectura, ¿no es cierto? No vamos a estar leyendo todos los textos, pero en lo posible vamos a tratar de poder llegar a una apreciación más cerca con el texto, ¿no es cierto? Y recordemos, hermanos, que en esta invasión hubo una preparación, hubo una organización, y creo que nosotros el tiempo de estar en esta vida, en esta tierra, necesitamos también prepararnos para llegar a los cielos, si el Señor nos permite algún momento, algún día.
Pero evidentemente necesitamos como pueblo de Dios, como hombres, como siervos de Dios, debemos consagrarnos, debemos purificarnos, debemos dejar que Dios esté obrando, debemos nosotros meditar que todo lo que se hace dentro de la obra del Señor es gracias a la misericordia y el poder de Dios actuando en su pueblo. Eso es lo que acabamos de mencionar. Por mi parte, hermanos, que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima lección.